por esa razón, se debería utilizar más el gas. Pero de todas maneras, aún si todas esas máquinas funcionaran con gas, yo creo que no llegan a ser el gas natural la principal fuente de energía en la electricidad. Después sigue la más utilizada para generar electricidad es el petróleo y sus derivados. No. Okay. El petróleo y sus derivados no. ¿Ok? Ya dijimos que era la parte de energía hidroeléctrica. Por lo tanto, la que habría que marcar sería, aquí dice la última, la más utilizada para el transporte es la renovable, ¿no? La renovable casi no se utiliza. ¿Okay? O sea que la más utilizada en realidad es la hidráulica. Por lo tanto, habría que marcar aquí ninguna de las anteriores. ¿Está claro? Sí, profesor. Listo. Ok, perfecto. Vamos a la tercera. La tercera dice las plantas con energía Permiso, profesor. hidráulica. Alfredo está intentando entrar a la llamada. Ajá, vamos entonces a permitirlo, Alfredo. Gracias. Eh, ajá, ajá. Ya entró Eduardo, Guerrero, pero Alfredo no lo veo. Bueno, debió haber entrado ya. Sí, ya entró. Ok, perfecto. Ajá, entonces, eh, las plantas con energía hidráulica tienen mayor costo inicial que las plantas solar fotovoltaicas y eólicas para la misma potencia. ¿Qué opinan ustedes de eso? Que no. Vamos a revisar la teoría. Que no se lee. ¿Perdón? Vamos a revisar la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Okay? En la teoría, vamos a mirarla un poco. Vamos a apoyarnos. Hay una tabla donde están las diferentes costos, los diferentes costos de las centrales. Sí, realmente hay varias. Sí, hay varias. ¿Okay? Pero me interesa es la que tiene todas las centrales. Vamos a ubicarla. Ah, me metí en una que no es. Bueno, eh, a ver, ahí se van a dar cuenta. Exactamente.
A ver, la tabla de costos. Vamos a empezar con esto. Esta es la tabla de energía. El esquema. Vamos a buscarla por aquí. Ajá. Entonces fíjense que en este caso, ¿verdad? Aquí nos dice, aquí están, la pregunta se refiere a las plantas con energía hidráulica, ¿no es así? Sí, Entonces, profesor. Sí, las hidroeléctricas. hidráulica. Entonces aquí tenemos la hidráulica, ¿ok? Y la solar térmica, fíjense que tiene 200 mega, o sea, vamos a ver el costo. El costo de capital es 3.800 a 4.800, ¿ok? En el caso de la solar térmica. ¿Okay? La del viento, estamos en 1.900, 2.400, que, que serían esas dos que estaban mencionadas allí. Pero aquí no está la hidráulica. ¿Okay? Vamos a buscar una donde existe la hidráulica. ¿Okay? Para tener una referencia, en el caso de la hidráulica, el costo vamos a ver, cogeneración. Vamos a ver, aquí en energías hidráulicas hay una tablita que menciona los costos. Y fíjense que, por ejemplo, el costo, aquí lo dice que está entre 400 y 700 dólares el kilovatio. ¿Ok? Que es menor que lo que se reporta con energía hidráulica, con energía, perdón, eólica o solar fotovoltaica, ¿ok? O eólica. En realidad los costos están bajando, los de las energías alternativas, pero todavía las energías convencionales tienen costos de inversión más bajos, con costos de inversión más bajos. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, pero lo que pasa es que allá no se gasta energía eléctrica, perdón, no se quema combustible, no se, el costo de operación es mínimo, pero en las hidráulicas también es mínimo. ¿Okay? La inversión está en el inicio únicamente. ¿Ok? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Esa no es la que habría que marcar. Después tenemos que el factor de capacidad es mayor que el de las de ciclo combinado. En realidad, el factor de capacidad depende mucho de la fuente
de suministro de energía primaria. En este caso, la energía hidráulica depende de las estaciones. Por eso es un tipo de energía estacional. ¿Qué quiere decir estacional? Bueno, que cuando está la época de lluvia, yo puedo tener todas las máquinas arriba, o sea, todas las máquinas generar la mayor cantidad de potencia sin ningún problema. ¿Ok? Pero cuando estás en verano, en donde no hay suficiente lluvia, ¿okay?, el suministro de agua a los ríos no es tan grande, y por esa razón, ¿okay?, en esa época lo que se hace es que se baja la potencia de las máquinas, haciendo que el factor de capacidad disminuya. Entonces, por eso nosotros no podemos decir que el factor de capacidad de las máquinas hidráulicas es mayor que el de la turbina de ciclo combinado. De todas maneras, eso está en las tablas, aparece los valores correspondientes. Y por último, no se considera una máquina térmica. Por supuesto, no se considera las plantas hidráulicas, no se consideran máquinas térmicas. ¿Por qué? Porque para poder asociarla a un ciclo que es primordial para la definición de la máquina térmica, tendríamos que utilizar la definición del ciclo hidráulico, del ciclo hidrológico del agua, que eso sería únicamente a través de una abstracción. O sea, por lo tanto, que podemos asegurar que desde el punto de vista estricto no podemos considerar las máquinas hidráulicas una máquina térmica. Ok. Ahora pasamos a la pregunta de la RIS. Profesor, pero no se está viendo el examen. ¿Puede ponerlo, por favor? Ok. Vamos a poner. Ajá. La pregunta de la RIS. Mencione 4 de las centrales termoeléctricas de Venezuela. O sea, se está pidiendo termoeléctrica, no hidroeléctrica. Ay. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí yo tengo que usar fácilmente la lámina que nosotros vimos. El mapita. En la lámina que nosotros vimos en la presentación, ¿verdad? De la fuente del sistema de generación en Venezuela, que estamos, vamos a buscarla. Tecnología, yo creo que eso está más adelante. Está la tabla de los costos, donde está el factor de capacidad. Está la carga media, la parte de los combustibles. Ajá. Por aquí tenemos esta planta. Y tenemos aquí comenzamos. Si nosotros observamos el mapa, ¿okay?,
este mapa que aparece aquí, está el sistema eléctrico aquí y podemos diferenciar algunas plantas. Así que esta no se, esta no. Termoeléctrica. Ah, ok. Ok. Aquí, por ejemplo, okay, sabemos que las hidroeléctricas sería, por ejemplo, Macagua, Caruachi, Guri y la planta que está en Ciudad Bolívar. ¿Okay? Que si le queremos poner nombre, ¿okay? Podemos ir hasta la planta, el esquema de las plantas hidráulicas, que ahí tiene todos los nombres. Por ejemplo, la Simón Bolívar, actual se llama Simón Bolívar, anteriormente se llamaba Raúl Leoni y se conoce popularmente como Guri. Esa no habría que ponerla porque eso es hidroeléctrica. Y Macagua y Caruachi, bueno, todas esas lo que hicieron fue ponerle los nombres de los próceres. Pero cualquiera de los nombres estos podía funcionar. En plantas hidroeléctricas también hay en la zona de los Andes. En la zona de los Andes, okay, que está la represa de San Agustín y hay otras dos empresas, la de Santo Domingo. Okay. Ahora, las termoeléctricas, en el Zulia hay todas estas plantas que están acá son termoeléctricas. ¿Okay? Todas estas son termoeléctricas. Y únicamente aquí en Maracaibo hay la planta Rafael Urdaneta, que es una planta de turbinas de gas, la Termozulia, que está al lado de la planta Rafael Urdaneta, que tiene dos máquinas en ciclo combinado y en proyecto otras máquinas para pasarlas a ciclo combinado, y ahí tienen turbinas de gas también. Ya tenemos dos. La planta Ramón Laguna, que actualmente no está operativa, ya esa es otra planta también. Y plantas foráneas, como las llaman, hay una cantidad muy grande, ¿okay? Porque está la de Santa Bárbara, la de Concepción, y hay la del Vigía, y, colocaron una planta nueva en el Vigía, etc. Entonces, cualquiera de esas plantas, todas esas plantas son plantas eléctricas, en el Zulia nada más. En Planta Centro es una de las más grandes, de las que tiene las unidades más grandes en Venezuela. Está la unidad esa de la unidad 6 de Planta Centro, que es una unidad de 600 megavatios. Y está las unidades que están en el estado Vargas, el estado Vargas no, en el estado de La Guaira ahora, que es la planta Tacoa. Las otras son plantas pequeñas, las plantas pequeñas que están repartidas prácticamente en toda Venezuela. En Margarita está la planta Luisa Cáceres de Arismendi. En Coro hay una también, y en Punto Fijo hay otro, no recuerdo ahorita el nombre. Y aquí dice que hasta en Navajuro hay una. Bueno. Entonces, para escoger termoeléctricas había muchas. Y evidentemente no habría que colocar las hidroeléctricas.
¿Está claro? Por supuesto. Ok, perfecto. La Ahora pregunta vamos, estaba muy clara. okay, ahora vamos entonces a la siguiente pregunta, referida a la lámina, a la gráfica. ¿Okay? Fíjense que aquí hay una serie de letras señalando dispositivos, ¿okay? Y desgraciadamente no se hizo la impresión directa del original, o sea, sino que yo imprimí una copia o una directa del original, ¿okay? Y lo que hice fue sacarle copia a esa para la facilidad, ¿okay? Pero como no, todo eso lo pensaba hacer en la facultad, lo iba a imprimir en la facultad, por el problema que tuve con el carro, no pude imprimirla. Entonces, lo que opté fue lo más rápido, que era sacarle copia a esa que ya había impreso. Y por eso no se ve tan bien. Ahí se ve un poco distorsionado, sobre todo la otra gráfica. Ok. Pero el caso es que son dos gráficas diferentes con letras diferentes. Okay. La primera es la A. En la A tenemos, okay, que esto está señalando el tambor. Entonces, si está señalando el tambor, ese tambor es el tambor de vapor. ¿Cuál es la función del tambor de vapor? Bueno, ya saben que son muchas las funciones. Tiene función de separación, tiene función de recibir el agua de alimentación, tiene función de proveer agua para el bajante, tiene función de recibir el agua de los elevadores, tiene función de recibir el tratamiento interno del circuito de ebullición. ¿Okay? Todas esas tienen funciones internas de separación del líquido y el vapor para lo que sale hacia los sobrecalentadores. Profesor, por lo menos yo estoy claro que tiene muchas funciones, como acaba de mencionar, pero es válido colocar, como no cabe todo eso, poner su función principal es tal. Claro, claro. Ok. O sea, no aspiro a que aparezcan aquí todas esas funciones, sino simplemente que aparezca una o dos. ¿Ok? Ahora, si hay una función que dice, alguien dice, no, la función es calentar el agua para producir el vapor, eso está mal. ¿Ok? Por ejemplo. Ok. Ajá. Entonces, la segunda es la B y está señalando a el bajante. Aquí se puede ver que está señalando el bajante. ¿Ok? Por lo tanto, eso es un bajante, tubo bajante. La función es llevar el agua del tambor a la distribución hacia los elevadores. ¿Está claro? Después tenemos la D. La D está señalando acá, a esto que está acá, a esta estructura que aparece acá. Y esto es típico de un quemador, de 4 esquinas. ¿Okay? Un quemador de 4 esquinas. Por supuesto, eso va a generar un torbellino en el centro. Y de las funciones, la principal que se tiene es
preparar la mezcla de aire y combustible para la combustión. Ojo, preparar la mezcla de aire y combustible para la combustión. O sea, esa es la función del quemador. Y el tipo de quemador es eh, quemador tangencial o quemador de las esquinas. Ok. ¿Está claro eso? Sí, Como el profesor. agua. También pudiéramos decir que dentro de las funciones está apoyar en el control de la temperatura del vapor a la salida del generador de vapor. ¿Por qué? Porque una de las formas, estos quemadores son orientables, son inclinables, entonces yo lo puedo apuntar hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Y eso me va a hacer variar la temperatura a la salida del vapor, porque cambia el patrón de transferencia de calor dentro del horno y al cambiar el patrón de transferencia de calor en el horno cambia todo. Ok, perfecto, ya estamos entonces en la D, vamos a la F. La F es esto que está acá y está señalando al precalentador de aire. Este es un precalentador de aire típico, rotatorio o un precalentador de aire regenerativo. ¿Okay? Y la función es calentar el aire para la combustión. Calentar el aire para la combustión. Después aparece H. H tenemos que está señalando este ducto que está acá, ¿okay? Que sale de este ventilador. Si analizamos este ventilador, ¿okay? Y analizamos este ducto que se conecta con el precalentador de aire, este que está acá, vemos que es aire lo que está pasando por acá, ¿okay? Y aquí se empieza a distribuir el aire correspondiente, ¿okay? A la salida del precalentador de aire. Por lo tanto, esto es un ducto de aire, ¿okay? Porque está conectado a un ventilador de tiro forzado, en este caso. Ajá, entonces ya tenemos la H, la J, viene la J, y la J es esto que aparece aquí. ¿Okay? Está señalando, ¿okay? Lo que está señalando acá es a el primer calentador de agua y gases. Y eso es el economizador. Eso es el economizador de la caldera. ¿Cuál es la función? Calentar el agua que va a entrar ¿a dónde? Que va a entrar al tambor. El agua que va a entrar aquí al tambor. ¿Dónde podemos ver eso? Buena parte de las preguntas, ¿okay? Referidas a estas que están acá, la pudieron haber visto, ¿okay? En ajá, no, en esta no, esta ya no. Vamos a ver. En esta, vamos a ver que cargue. Aquí. Aquí está. Fíjense que el agua estaría entrando
Aquí se consigue ¿con qué? Con el economizador. Y de aquí va ¿a dónde? A el tambor. Y del tambor sale vapor que va hacia, ¿ok? Del tambor sale vapor que va hacia los pasos convectivos que están acá, y va a el sobrecalentador primario, que es lo que le sigue a esto. Y de aquí del sobrecalentador primario va hacia el sobrecalentador final, que es este que está aquí. No tiene, en este caso, no tiene sobrecalentador de radiación. En este esquema no hay sobrecalentador de radiación. ¿Está claro? Ok, entonces volvemos aquí y entonces podemos definir entonces que esto es el economizador. Lo que se está señalando aquí es el economizador. Ok, entonces ya estamos por la J, ahora vamos a la L. ¿Qué es la L? La L está señalando esto que está acá, que es el cenicero de la caldera. ¿Okay? Ese es el colector de las cenizas que van hacia la parte del sistema de disposición de la ceniza. De aquí se saca, ¿okay?, la ceniza y se almacena. ¿Okay? Se seca y se almacena. Bueno, se seca prácticamente sola porque esa ceniza sale a una temperatura muy alta. ¿Okay? Ok. Entonces, ¿cuál es la función de ese dispositivo, la L? Colectar la ceniza de la combustión. La ceniza más pesada se deposita en el cenicero, ¿ok?, en la tolva esta que aparece aquí, y de allí se saca de la caldera. Ok. ¿Está claro? Eso sería la L. Después viene la ñ. La ñ está señalando este dispositivo que está aquí. ¿Okay? Y este dispositivo es un ventilador. Esto es un ventilador. Que este ventilador tiene una entrada por este ducto que aparece aquí. Y este ducto viene de conectarse con este ducto que está acá. Fíjense, este ducto, aquí hay una división entre el ducto que sale hacia acá, hacia el precalentador de aire, y este otro ducto que baja. ¿Ok? Y el que baja se conecta con el ventilador este que aparece acá. Por lo tanto, esto que está aquí, ñ, es un ventilador que saca gases de aquí y los mete ¿dónde? Los mete aquí abajo. O sea que eso es un ventilador de circulación de gas, de recirculación de gas. ¿Cuál sería la función de ese ventilador? La función sería la de control de la temperatura del vapor a la salida. ¿Okay? La de controlar la temperatura del vapor a la salida. Si quieren colocar más, podemos decir que se usa cuando la temperatura está por debajo de la temperatura de control. O sea que se usa para aumentar la temperatura. Pero me conformo con la identificación correspondiente. ¿Ok? Y la función es esa, ¿no? ¿Ok? Claro. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, no, listo. Perfecto. Ahora vamos a la P. La P, ¿ok?,
la P está señalando este ducto. Bueno, aquí puede ser este ducto, ¿sí? En realidad no es este ducto porque este ducto lo está señalando la H y ya lo dijimos. Entonces, está señalando a este ducto que aparece aquí, a este ducto que viene bajando, este ducto. O sea que este ducto es de gases que vienen que salen del sobrecalentador, del economizador de la caldera. ¿Okay? Entonces, esto es ducto de gas de recirculación. Ducto de gas de recirculación que alimenta a quién? Alimenta al ventilador este que está acá. Y finalizamos con Q. Este sí está fácil. ¿Okay? Que este es un ducto de gas también, pero que ¿alimenta a quién? Al precalentador de aire. Alimenta al precalentador de aire. Y aquí G lo que está indicando es la salida de los gases hacia la chimenea, o sea, el ducto que conecta hacia la chimenea. O sea, de aquí no está mostrado lo que sigue, que posiblemente va a haber un ventilador de tiro inducido, etcétera, etcétera. Okay. ¿Está claro? Sí, ¿Alguna profesor. pregunta sobre este examen? No. Ok, Yo creo que está claro. perfecto. Ya pueden imaginarse cuál es eh, la nota que tienen, ¿verdad? Sí, alguna idea, sí. Sí, porque recuerdan lo que colocaron y demás. Ok, entonces, el otro examen, las preguntas eran las mismas. ¿Ok? Las preguntas eran las mismas. Yo creí que había cambiado esta, pero no la cambié. Dice termoeléctrica. Bueno, ya O sabe sea, que se va a reír cuando lo corrija. no, claro, por supuesto que sí. Ok. Ah, lo que está diferente es la lámina esta, ¿ok? Y las letras. Empezando por la A, que está señalando el tambor. La respuesta es la misma. ¿Por qué? Porque esta es una caldera de circulación asistida igual que la otra. ¿Okay? Después tenemos B, que en este caso está señalando a el sobrecalentador. Esto es un sobrecalentador y como está fuera del arco este del protección contra la radiación, estos son calentadores todos expuestos a la radiación. Por lo tanto, esto es un sobrecalentador de radiación. ¿Ok? Ok. Perfecto. Después, Pero se puede G. decir que sea secundario. Usualmente es un sobrecalentador secundario porque el primario está aquí, este, el Q. Este es el Perfecto. sobrecalentador Ah, primario. perfecto. Sí, estoy claro, estoy claro. Bueno. Y después viene Ujú. los sobrecalentadores de radiación y finalmente está el sobrecalentador final, que es este que está acá. ¿Okay? Y usualmente después de este que está acá, ¿okay? De aquí va a la turbina,
y regresa, porque ya esto que está acá es normalmente el recalentador. Ahora, yo no aspiro a que ustedes me identifiquen y me digan, no, esta caldera, esto es un recalentador, porque no es fácil decirlo, ¿no? ¿Okay? Se puede intuir de que es un recalentador por el tamaño, porque fíjense que tiene dos sobrecalentadores radiantes, ¿okay? Tiene dos sobrecalentadores radiantes, tiene dos sobrecalentadores primarios que son convectivos, evidentemente, ¿okay? Y tiene esta parte de acá que ya sería el recalentador, a lo mejor no se puede precisar. Ok. Me contentaría si indican que esto es, okay, un equipo de transferencia de calor por convección, que es o un sobrecalentador, okay, intermedio, okay, o un recalentador intermedio. O sea, puede ser un sobrecalentador convectivo o un recalentador convectivo. Okay. Entonces, fíjense que esto no salió bien en la copia. Esto no salió bien en la copia, pero en el original sí está, ¿no? Por eso aquí voy a ser un poco flexible con el resultado de esto. Ok, D. Ok, ahora vamos a la F. La F es el quemador, igualito la misma respuesta de la figura anterior, porque es una máquina que tiene quemadores tangenciales, quemadores de esquina, ¿ok? Quemadores tangenciales o quemadores de esquina. Y, por supuesto, la función es esa, preparar la mezcla para la combustión. Ajá, esa está repetida. Después tenemos la H. La H está indicando esta estructura que está acá, que no es más que la bomba de circulación, porque esta es una máquina de circulación asistida. ¿Ok? Esta es una máquina de circulación asistida y la función de esa bomba es apoyar en la circulación del circuito de ebullición del generador de vapor. ¿Está claro? Ok. Ahora Listo. vamos a H, vamos a la J. La J, aquí está. ¿Okay? ¿Esto qué es? Pulverizador. Ese es un pulverizador. ¿Okay? Es un pulverizador de carbón. De carbón. Ok. Que recibe aire primario. Que recibe aire primario. De acá. ¿Okay? Para manejar el polvo que se genera y llevarlo a los quemadores. Fíjense que es la cantidad de tubos, ¿okay? Que salen, ¿okay? del pulverizador. Y se alimenta de esto que está acá, que es el silo de carbón. El silo de carbón. Ajá. Entonces ya tenemos la J. L. L es esto que está acá, ¿okay? Que es el precalentador de aire. Está muy claro. Esto es el precalentador de aire.
Y la función es la misma que mencionamos anteriormente. Es un precalentador de aire regenerativo, de eje vertical, para más datos. No tendría que colocar todo eso, pero bueno, yo se los indico. Porque haya dicho también que de eje vertical y todas las funciones correspondientes, le ponemos más puntos. No, mentira. Los puntos son los que se indican. Estamos entonces en la L, vamos a la ñ. La ñ está señalando esto que está acá, ¿okay? Que la ñ lo que está señalando es el ducto, la salida del ducto de gases, la salida del ducto de gases, que va hacia la chimenea. ¿Okay? Lo más probable, por el tamaño de esta máquina, es que tenga aquí un ventilador de tiro inducido. Un ventilador de tiro inducido que no se muestra. Y finalmente la O, que es esto que está acá. Fíjense que tiene la misma estructura que tiene el cenicero de este lado. O sea que esto es un separador también de ceniza. Ese es un cenicero, un Yo creo separador que de ceniza. colector de ceniza es válido. Colector de ceniza, separador de ceniza, todos esos nombres son válidos. Y la función, sacar la ceniza volante que traen los gases, ¿okay?, de combustión. Aquí, ¿okay?, la función es sacar la ceniza que se deposita, que se decanta, ¿okay?, por el peso. El peso de esta ceniza es mucho mayor que el peso de esta. ¿Okay? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No hay comentario. Hay circuitos, perdón, hay plantas donde, bueno, según vi en un video, donde recirculan la ceniza. ¿Eso es cierto, profesor? Sí. Esas son las plantas, ¿okay?, donde se utiliza lecho fluidizado. Vamos a mostrar. Vamos a mostrarle las plantas de lecho fluidizado. A ver, eso está al final. Sistema de purga, los hornos, los quemadores, esta que está acá. Que fíjense que esta planta, ¿okay?, yo tengo las partículas de carbón se van quemando acá, se están quemando, ¿okay?, y yo lo que hago es que alimento aire para la combustión y las cenizas están flotando por eso se llama lecho fluidizado. ¿Okay? Y a medida que los pedazos de carbón, lo que utiliza es carbón triturado, ¿okay?, no utiliza pulverizadores, sino que utiliza trituradores de carbón. O sea, los pedazos de carbón son mucho más pequeños, mucho más grandes que los carbón triturado. Allá se utiliza polvo, en cambio aquí no. Aquí se utilizan pedazos relativamente grandes
que van a ir, se van reduciendo a medida que se va quemando, ¿ok? Y llega un momento en que la partícula de carbón puede ser arrastrada por el flujo de gases calientes, ¿ok? Y pasa por este sistema que está acá, que hace que las partículas más grandes se capten por el sistema este, ¿okay? Que está acá, y se recircule. O sea que este es un sistema de recirculación de ceniza, lo podemos llamar. Pero en realidad no es ceniza, ¿okay? Es ceniza más carbón, ¿okay? O sea que aquí va carbón que no se ha quemado todavía completamente. Entonces se mete aquí en el fondo para que termine el proceso de combustión, se termine de quemar y en el mejor de los casos, lo que salga hacia acá sea únicamente gases de combustión con ceniza, sin carbón, sin quemar. ¿Ok? ¿Está claro? Listo, profesor. Pero ahora, yo me pregunto, si este tipo de calderas tienen tanta ceniza y tal, y eso va a pasar por los sobrecalentadores, recalentadores, por esos equipos de transferencia de calor, no se irán a ensuciar y eso irá a perjudicar la transferencia de calor a futuro. ¿Cómo se Por limpian esos supuesto. equipos? Para eso Porque están usted mencionó los para las sopladores de paredes. hollín. Ah, pero eso también limpia los intercambiadores de calor, no solamente Claro, el horno. claro, los sopladores de hollín se utilizan para limpiar todo lo que tiene que ver con, a ver si están por acá, la Sí, superficie, no solamente de las ok. paredes, sino Sal- de todo, Ya. inclusive hasta el precalentador de aire Mm, tiene soplado de hollín. perfecto. Bueno, no lo encuentro ahorita, el soplador, pero creo que yo se lo mostré, ¿no? O no, está al final, creo. Sí, usted no los mostró, pero yo había entendido que solo limpiaba las paredes del horno. Yo no solamente las paredes del horno, En la yo les dije diapositiva, que o sea, en la última, es la dice última. todo lo que limpia. O sea, salen varias cosas, pues. Vamos a ver. Por ejemplo, en esta lámina, ¿okay? Se pueden ver, ¿okay? Estos puntos que aparecen aquí son puntos de sopladores de soplado de hollín. Y estos que están aquí también son puntos de soplado. Estos también son puntos de soplado. Ahora, estos son de pared. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto es un ducto, ¿okay? Hueco. En cambio, estos no, estos son como lanzas que penetran, soplan y tengo que sacarla porque si dejan de soplar, se queman. Si dejan de soplar, se queman. Entonces, por eso tengo que sacarla. O sea, entra cuando van a soplar y luego se quema. Y el soplado es secuencial. O sea, yo empiezo a soplar de lo más lejos hasta acá, como cuando se va a barrer, se barre desde lo más lejos hasta el punto de disposición. ¿Ok? Bueno, el que sabe barrer, hay gente que no sabe. Exactamente. Profe, pero eso se hace entonces mientras la planta está operativa. Sí, eso se puede hacer cuando la máquina está operativa. Hay que hacerlo cuando la máquina está operativa. Yo no voy a esperar no, vamos a esperar a parar la máquina para no. Eso se hace en Claro, caliente. ok. Eso se hace en caliente. Vamos a ver. De todas maneras, eso era
los puntos. Bueno, vamos para. Ajá, sí. Ajá. Entonces, fíjense que estos son tubos de los intercambiadores de calor y esta es la lanza, ¿okay? Metiendo vapor. ¿Okay? Usualmente esta lanza rota, ¿okay? Y se retrae, pero se retrae toda esta parte de acá. ¿Okay? En cambio, estos que son de pared, ¿okay? Salen un poquito, rotan y ya. Y se retraen también, pero se retraen un poquito, nada más. En cambio, estos no, estos son unas lanzas, o sea, son grandes porque tienen que penetrar todo el perímetro del ducto. ¿Okay? ¿Y eso está automatizado o se hace manualmente? Claro, eso está automatizado, eso está programado para limpieza, qué sé yo, cada 8 horas, por ejemplo. O Ah, sea, ok. cada 8 horas, cada guardia, ¿okay? Se hace el proceso de limpieza, de soplado. ¿De qué va a depender eso? Del tipo de combustible que se esté utilizando. Por ejemplo, si es gas natural, no, porque el gas natural eh, no produce ceniza. ¿Okay? Ahora, si es búnker o si es carbón, por supuesto, tiene que tener un sistema de barrido con ceniza. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? O sea, vieron la lámina, ¿no? Ok. Sí, sí, Perfecto. Está todo claro. Ya sí, saben cuánto sacaron entonces. lamentablemente. Ok. Entonces, si saben cuánto sacaron en la teoría, ahora vamos a ver. Diego Pérez está entrando ahorita, la tarde. Ajá. Yo quería ver cuánto sacó en teoría. Ajá. Entonces, ahora vamos al problema. Ya podemos cerrar esto. Ahora, podemos dejar el mismo. Aquí está el problema. ¿Cuáles son los datos? Un generador de vapor opera a 1000 PSI. Está compuesto por 50 paneles de 30 tubos elevadores por cada bajante. Las tuberías bajantes tienen 2 pulgadas, 2 curvas, perdón, de 90 grados, una longitud de 100 pies y un diámetro nominal de 4 pulgadas, Schedule 80. Los tubos elevadores son de unos 25 pulgadas de diámetro exterior y 10 WG. 1,25 pulgadas de diámetro exterior y 10 WG. Y tiene 4 curvas de 90 grados y tiene, con una longitud de 140 pies. La diferencia de altura entre el tambor superior y el múltiple inferior es de 90 pies. Y se pide el potencial de circulación natural, la especificación de bajantes y elevadores, la producción máxima del generador de vapor, la calidad, la cantidad de calor a ser transferida en el circuito de circulación
para la producción máxima de vapor, considerando que el circuito de ebullición tiene una efectividad del 90%. O sea, que de la cantidad de calor que yo tengo que meter, ¿okay?, yo voy a aprovechar el 90%, o sea que lo aprovechable, que es el calor que se va a llevar el vapor, ¿okay?, o el agua, por llamarlo de alguna forma, ¿okay?, únicamente se aprovecha el 90%, un 10% se pierde. Por lo tanto, tengo que aumentar, ¿okay?, ese valor. Ahí muchos multiplicaron, otros dividieron. Bueno, los que multiplicaron te están diciendo que la efectividad es de 110. Los que dividieron entre 0.9, por supuesto, eso hace que la cantidad de vapor aumente, la cantidad de calor aumente. Es lo lógico. Si el generador de vapor funciona con un factor de sequedad en el tope, que en base a volumen de 0.6, encuentre el valor del potencial de circulación y la producción de vapor. ¿Okay? O sea que lo que me está pidiendo es que yo quiero ahora ver cuál sería la producción de vapor si el TDF V es ahora 0.6, no el que resulte del cálculo. Y después, la última pregunta, ¿cuál sería el aumento de la producción de vapor si se usa una bomba de circulación asistida con un incremento de presión de 2 psi? Yo supongo que aquí salieron todos bien, ¿no? Por supuestísimo. De todas maneras, vamos a ver la solución. Vamos a ver la solución. La solución la podemos ver. Vamos a buscarla. Esta está en examen 1, creo. Vamos a ver. Se me perdió la solución. Ay,
Esto tampoco, déjenme ver. Y ahora se me perdió el examen. Este tampoco es. No importa, profesor, nosotros esperamos las notas. Esto no es. Bueno, se repite el examen. No. Bueno, ok. De todas maneras, podemos usar lo que se mostró en la solución, perdón, en en la teoría. Vamos a ver. Vamos a ver si a lo mejor está allá. Planta de vapor. Presentaciones. Ajá, está. Ok. Este sí es. Ok, fíjese entonces que podemos ver que el generador de vapor opera en 1000 PSI, está compuesto por 50 paneles de 30 tubos elevadores por cada bajante. Las tuberías bajantes tienen dos curvas de 90 grados, una longitud de 100 pies y un diámetro nominal de 4 pulgadas que es del 80. Y los elevadores son de 1.25 de diámetro exterior con 10 BWG, con un 4 pulgadas, 4 curvas de 90 grados y tienen una longitud de 140 pies. La diferencia de altura entre el tambor superior y el múltiple son 90 pies y calcule el potencial de circulación, especificar el material de bajantes y elevadores, que calcular la producción de vapor máxima del generador de vapor, qué cantidad de calor a ser transferida por el circuito de circulación para esto no es circulación, esto es de circuito de evaporación, ¿sí? Para la producción máxima de vapor. Eso lo advertimos en el examen. Si el generador de vapor funciona con el factor de sequedad en el tope del elevador en 0.6, encuentre el valor del potencial de circulación y la producción de vapor para ese caso. Ok, entonces con estos 1000 PSI, son 1000 PSI-A por supuesto, entonces podemos sacar cuál es la temperatura 544,65, que
y de allí sacamos las propiedades en una tabla. ¿Okay? Y en la tabla va a resultar entonces que el volumen volumen específico del vapor es 0.446 y el volumen específico del líquido es el volumen específico del líquido es específico perdido el volumen específico del líquido. Bueno, lo importante es que el valor lo podemos sacar. Vamos a sacarlo de una vez de la tabla. Le ponemos la presión de 1000 psi y eso me va a dar los valores correspondientes. Entonces aquí aparecen los valores correspondientes. En este caso estamos hablando del vapor, me interesa la del líquido, entonces la del líquido es el volumen específico, punto 21, prácticamente 6, 21,6, 0,21,6. ¿Okay? El volumen específico, saco las entalpías también. Saco las entalpías, calculo la diferencia de entalpía, saco el inverso del volumen específico para sacar el valor de la densidad del líquido, que resulta 47,0. Se ve bien, 47,080. ¿Okay? Y de allí entonces ya puedo empezar a usar las fórmulas para hallar el TDFB. El TDFB lo voy a utilizar, lo voy a hallar, ¿okay? Con las fórmulas correspondientes. Y resulta que el TDFB resulta entonces 0.7022. ¿Okay? Alguien me preguntaba que si usaba 3 o 2 decimales. ¿Okay? 2 decimales para los valores estos que son básicamente por debajo de 1 es poco. Deberían utilizar 3 decimales. ¿Okay? Para los otros valores, 2 decimales está bien, pero para los valores que son fracciones, que por debajo de 1, es mejor utilizar un número más, un número de decimales mayor. De todas maneras, eso no influye tanto en el resultado. Entonces, eso significa que el TDF, en este caso, B, resultó 0.7022 o 0.7 si lo quieren redondear. ¿Okay?
y el TDFW, o sea que sería el peso, resultó en 0.1026. La relación de circulación con las fórmulas correspondientes, la relación de circulación, entonces resulta en 9.757, 9.757. La densidad en el tope, entonces resultó ser 15.361 con las fórmulas correspondientes. Todas esas fórmulas fueron las mismas que vimos. ¿Okay? Y en el caso de el R promedio, ¿okay? La densidad promedio en la mezcla, de la mezcla en el elevador, resultó 25.539. Okay. Eso hace que el potencial de circulación, otra vez, estos son todas las mismas fórmulas, ¿okay?, que se emplearon. El potencial de circulación natural, entonces resultó ser 13.46 PSI. 13.46 PSI. Y de ahí entonces se desprenden, ¿okay?, los valores relacionados con el circuito de ebullición, con las longitudes y las correspondientes, los valores correspondientes de las ecuaciones para un panel, ¿okay? Porque usualmente lo que hacemos es que hacemos los cálculos para un panel y luego multiplicamos por el número de paneles. En este caso, el panel está compuesto, ¿okay?, por 30 tubos elevadores por cada bajante, o sea, un bajante y 30 tubos elevadores. Ok. Eso ya lo podemos hacer independientemente del resultado que nos dé, ¿okay?, en la selección del material. Lo que sí tenemos es que calcular la longitud equivalente total, y la longitud equivalente total se halla, ¿okay?, hallando el valor del codo correspondiente. ¿Okay? La pérdida de la longitud equivalente de un codo en el caso de la bajante para un bajante de 4 pulgadas, 18, quédulo 80, que tiene un espesor de 0.337. ¿Okay? Que tiene un espesor de 0.337. Y ahí entonces podemos revisar, ¿okay?, que la tubería bajante, ¿okay?, me está dando prácticamente 1198, 11.981.96 PSI. ¿Okay? Y con eso ya yo puedo ir a la tabla, ¿okay?, que el material puede ser un SA106 grado B, que tiene un coeficiente de esfuerzo permisible de 14.350. Cualquier valor que esté por encima de este que aparece acá, es bueno. Cualquier valor que esté por encima de este valor, ¿okay?, de 11.981,96, es bueno. Con respecto a la temperatura, bueno, aquí la temperatura que está saliendo es 544.86. Si nosotros tomamos un porcentaje de un 10%, me estaría dando cerca de 600.
O sea que 600, ¿okay? Para ingresar a la tabla de temperatura, ¿okay? Bien. Pudiera estar entrando a cualquiera de las tablas que se mostraron para seleccionar el material. O sea que pudiéramos ir, ¿okay? A la gráfica. Vamos a ver dónde estamos. Podemos ir a las gráficas. Vamos a buscarlas. Ya pasé. Ok. Entonces fíjense que esta comienza en 700, ¿okay? O sea que pudiéramos utilizar esta de 700, ¿okay? Y este no sirve. ¿Por qué? Porque tiene 11,500 y allá me está dando, ¿okay? 11,900, casi 12. ¿Okay? O sea que tendría que utilizar, ¿okay? El que le sigue, que sería este que aparece, y la especificación es SA 210 grado A1. O sea, que me da este valor de 14,350, que es más del valor del esfuerzo correspondiente. Ahora, pudiera utilizar también las otras tablas, no sé si están aquí, o están en la tabla, ¿okay? En el documento que dice tabla, Los anexos. igual en los anexos, ¿okay? Que se pueden utilizar esas. La diferencia de estas tablas que aparecen aquí en este documento y las que aparecen en el anexo es que las del anexo son más nuevas que esta. ¿Okay? Las del anexo son más nuevas que esto, porque fíjense que este es el código de la ASME para calderas de 1965. ¿Okay? Pero en la parte de baja temperatura y relativamente baja presión, no hay muchas variaciones. ¿Ok? Pero no importa, pudieron haber utilizado o esta o la que aparece en el anexo. Eso no va a cambiar el resultado. En el caso de los elevadores, ¿ok? En este caso, bueno, para hallar la longitud equivalente, que sí se va a usar para las longitudes de pérdidas, para calcular los caudales, ¿ok? Yo voy a utilizar entonces el diámetro interior. El diámetro interior en este caso resultó ser 0,337, ¿ok? 0,337. Eso significa que tendría que entrar ahora, ¿ok? A la gráfica de la gráfica esta, ¿verdad? Y
indicar entonces el, el diámetro, que sería el diámetro, dijimos que era cuál, no, el diámetro es este que aparece aquí, 3.826, ¿okay? 3.826, ¿okay? Entonces, el 3.826 pudiéramos ir aquí mismo, ¿ok? Entonces, aquí manipulo esta 3.8, quedaría un poco por aquí, y esto quedaría en el codo, la del codo, que sería esta que está acá, ¿okay? Y está un poquito por encima de 10, ¿ok? Un poquito por encima de 10. Puede ser 10.5, 10.1, perdón, 10.5 no, 10.5 muy grande. 10.1, ¿ok? Cuando mucho. Y 10, profe. 10, bueno, 10 se puede aceptar también, no hay ningún problema. Perfecto. Ok. Ok, entonces ya sabemos cuál es el valor. Ahora nos vamos otra vez a la gráfica, a la tabla esta. Ok, ya tenemos esto que está acá y lo multiplicamos, ok, por la fórmula correspondiente para hallar el valor de la longitud equivalente, okay, que es la que vamos a meter en las ecuaciones de cálculo, okay, de pérdida correspondiente. Después tenemos la de los elevadores. En el caso de los elevadores, bueno, hacemos lo mismo, okay, y para los elevadores vamos a sacarla de acá porque está en la zona oscura de mi monitor. Entonces, en este caso el diámetro es 1.25 pulgadas con un TWG de 10 que corresponde a 1.34 pulgadas. Por lo tanto, el diámetro interior sería de 0.9820. O sea, eso es prácticamente 1 pulgada. Entonces, con este valor voy a hacer el cálculo correspondiente. Con este valor voy a hacer el cálculo correspondiente. ¿Okay? Hacemos lo mismo. O sea que aquí voy a ubicarme en prácticamente 1. ¿Okay? Y el codo, que el codo estándar. Y eso me da, eso resulta 2.5 aproximadamente. Vamos a ver cuánto coloqué yo. Profe, 2.5 vale, correcto. Sí, 2.5, un poquito más. Ok. Eso significa que este valor está que
La del codo. Aquí yo lo sobreestimé porque me está dando 3. Coloqué 3. La mitad entre 2 y 1 es 1.5, ¿no es así? O sea que 1.5 debería estar en la mitad y la mitad está más o menos por aquí. Pero resulta que no está aquí. 1 y 1.5 está aquí. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque esto no es una escala lineal, es una escala logarítmica. O sea que al principio los números son grandes, pero después se van poniendo cada vez menos espaciados, ¿ok? Los valores. Entonces, otra vez, si yo no recuerdo cuál era el valor que había colocado. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si yo pongo casi 1, que fue lo que me dio acá, con 0.5, aquí estaría un poco por encima de 1.5, 2.5, pero está muy lejos de 3. ¿Ok? Está muy lejos de 3. O sea que el resultado debería ser 2.8, por ejemplo. Yo coloqué 3, bueno, pudiera ser, pero eso tengo que corregir. Eso no va a alterar mucho el resultado. Eso no altera mucho el resultado. Y en el caso de, por ejemplo, del otro valor, ¿cuánto fue el valor? 4. ¿Qué? 4.8, ¿no? El de los elevadores, el de los bajantes. No, 4.8 no. 3.8. No recuerdo cuál es el valor. Vamos a buscarlo aquí. 3.826. ¿Ok? 3.8. Si este es 3, esto que está aquí es 3.5. ¿Ok? 3.8 debería estar pegado acá. ¿Ok? Y el codo es este que está acá. O sea que 10 está bien. Está bien. Pudieron haber usado también la otra gráfica, ¿no? La gráfica directa de codo, ¿okay? Y diámetro para la longitud equivalente. Eso lo pudieron haber hecho, no hay ningún problema. Ok, lo que sí es cierto es que este valor está un poco distorsionado. De todas maneras, después lo corrimos a la baja. Ok, ya entonces con esos valores ya es simplemente meter en las fórmulas y hacer los cálculos correspondientes. Aquí está desglosado, ¿ok? Cuánto valdría entonces el WE, el WB, ¿ok? O sea, el flujo másico en el bajante, el flujo másico de los elevadores, ¿ok? Con, eh, con para un circuito de ebullición, o sea, un solo bajante con 30 elevadores. ¿Okay? Un solo bajante con 30 elevadores. Aquí luce que cada bajante tiene un flujo de libras por minuto bastante elevado, pero esto es un ensayo, no es una realidad.
Eso significa que la pérdida de presión, ¿okay? La pérdida de presión en el bajante es 3.936 PSI y la pérdida en el elevador 8.528. Estos son datos, ¿okay? Intermedios. Estos no tenían que sacarlo porque de la ecuación puede salir el valor del flujo, ¿okay? Y el valor del flujo de vapor por panel, entonces me está dando 224.61 libras por minuto, ¿okay? Por panel, que eso hace que en libras por hora sería de 673 673.838,65 libras por hora. Ok, que eso va a ser igual a 11.230.64 libras por minuto. Ok. Y el valor de la producción en libras por hora, entonces son estos dos valores que aparecen ahí. Ok, perfecto. Entonces ya ese es el resultado. Ok, ya ese es el resultado. La cantidad de calor, entonces sería el flujo del vapor multiplicado por el HFG, el flujo de este flujo, ¿ok? Por el HFG, repito, dividido entre 0.9. ¿Por qué? Porque me están pidiendo, ¿okay?, que la efectividad de la transferencia de calor en el circuito de ebullición es de 90%. Entonces lo divido entre 0.9 y me da el calor total. Y no recuerdo si esto está dividido por 0.9, yo lo reviso. Ok, ya entonces tengo Yo creo que sí está. los valores prácticamente. Lo que me queda es hacer el cálculo de la carga parcial de 0.6, o sea, ya acá entonces pongo el PDF B o el valor de sequedad máximo en el tope, que en este caso, al ser a carga parcial, ya no es el máximo, sino que es un solo valor, que es 0.6, y al colocar 0.6, el resultado que queda en la producción de vapor correspondiente. Y luego, entonces, la ecuación que resultó de acá con los PSI, le incremento el potencial de circulación, se lo sumo, ¿okay? 2 más el potencial de circulación, ¿okay? Me quedaría 15.46. Hago la misma operación que hice aquí, ¿okay?, la misma operación que hice acá para conseguir la producción de vapor con los valores correspondientes. ¿Okay? Y eso era todo. Profesor, en el Excel no puso 2, perdón, 3. Es que creo que en el examen era 2. Y ahí decía 3, de la bomba, el diferencial. En la bomba. Ah, no sé. Vamos a ver. Aquí En el examen decía 2. Si decía no me 2 equivoco. y aquí coloqué 3. Ah, bueno. Alguien me corrige. Hay que ver. Mirando. Hay que ver, ¿ok? La producción. Tengo que revisarlo porque, o sea, tengo que resolver el problema otra vez, ¿no? Tengo que resolver el problema otra vez porque el valor ese de 3 también es alto. El de El de la longitud equivalente del la codo. longitud equivalente. Y, por supuesto, esas longitudes equivalentes pueden aceptar un cierto grado de variación.
¿Por qué? Porque eso es una tabla, eso no es un cálculo preciso, porque es un porcentaje y va a depender de el error que se pueda cometer al utilizar la tabla. Ahora, si hay un valor muy grande, sé yo, eso sí tiene una penalización. Pero si está dentro del orden, no va a tener ninguna penalización. Ajá. ¿Está claro el examen? Sí, profesor. Ninguna objeción. Ok. Ya saben entonces cuánto sacaron. Tenemos idea, pues. Pero nunca uno está seguro de nada. Profesor, ¿cuándo estima usted tener las notas aquí preguntando? Las notas, quizás para comienzo de la semana que viene, ya pueden estar. ¿Se corrige netamente por resultado o procedimiento? No, corrige todo. Ah, bueno. Se corrige todo. O sea, yo usualmente reviso el resultado. Si el resultado está bien, ¿ok? Reviso el procedimiento. Si el procedimiento es más o menos consistente, ok, tiene los puntos completos. Si el resultado no le da un valor absurdo, ok, reviso el procedimiento a ver si puedo detectar cuál es el error. Si detecto cuál fue el error y es un error de concepto, okay, por ejemplo, que utilizó punto 6 de, 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 caída de presión o algo así, okay, que ustedes dijeron que era que algunos habían utilizado como en vez de TDFB, lo habían usado como densidad, no sé qué valor, ya eso sí, hay Como decía, y penalización. como BFG también lo usa. Como BFG, también. Anécdotas, anécdotas. Ya eso sí es grave. Pero por lo demás, si no entiendo, por eso es la importante de escribir el procedimiento claramente. Porque si el procedimiento de un examen está claro, ¿ok? Y bueno, se equivocó en un número, que en vez de meter un valor puso otro, ¿ok? A mí me pasó más de un examen. Yo invertía los números, disléxico completo, y el resultado no coincidía. Eso pasa A mí no mucho. me perdonaron. A mí no me perdonaron esa. Pero ni la mitad. Nada, no. De Nada, porque en algunas materias la corrección era por resultado. resultado. Pero eso no es justo. No, la verdad es que no. Sí nos pasó con cálculo 2. Profesor, yo resolví toda la integral y al comienzo del ejercicio había un 2 multiplicando la integral y me lo comí, o sea, no lo puse al final. La integral estaba buena, pero el resultado estaba mal y me quitaron los 5 puntos. Bueno, fíjense que yo recuerdo una vez que eliminé unos decimales